Para darle un palacio a su nieto, echaron a mis hijos a un sótano con moho. Mi hijo tosía todas las noches. Yo no dije nada, solo empecé a mover los hilos en silencio. El sonido sordo de mi bolso de contadora al golpear el suelo fue lo primero que rompió el silencio. Me quedé inmóvil en el umbral, con la mano todavía en el pomo de la puerta, sintiendo como el cansancio de una jornada de 12 horas se evaporaba, reemplazado por una confusión helada que me recorrió la espalda. La casa estaba demasiado silenciosa. Coralia, mi hija de 12 años, siempre ponía música al volver de la secundaria. Lázaro, mi pequeño de 10, estaría normalmente en el patio trasero, intentando algún nuevo experimento científico con tierra y bichos. Pero no había música. No había risas. Solo un silencio denso y antinatural. ¿Coralia? ¿Lázaro? Mi voz sonó extraña, absorbida por las paredes. Nadie respondió. Subí la escalera de 2 en 2 escalones, con el corazón empezando a latir con una ansiedad que no entendía. La puerta de la habitación que compartían mis hijos estaba abierta. Y la habitación estaba vacía. No, no vacía. Despojada. Como el caparazón abandonado de un caracol. Faltaban sus camas. Faltaba el escritorio de Coralia con sus lápices de colores perfectamente ordenados. Faltaba el baúl de tesoros de Lázaro, lleno de rocas y hojas secas. Las paredes, antes cubiertas con sus dibujos y pósteres de planetas, ahora mostraban rectángulos de pintura más pálida, fantasmas de los marcos que habían estado allí. Un escalofrío me recorrió. Esto no era una limpieza de primavera. Esto era un desalojo. Un ruido sordo, el zumbido de un motor, vino de abajo. Del sótano. Con una creciente sensación de pavor, bajé las escaleras, pasando por la cocina donde el aroma a la cena de mi madre, Ofelia, comenzaba a flotar en el aire, un aroma que normalmente me reconfortaba pero que ahora se sentía siniestro. La puerta del sótano, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Empujé y el olor me golpeó primero, una mezcla agria de humedad, detergente de ropa y polvo antiguo. Y allí, bajo la luz parpadeante de un único foco desnudo, vi la verdad. Las camas de mis hijos estaban arrinconadas junto a la lavadora y el calentador de agua. Sus ropas estaban dobladas a toda prisa sobre una cómoda desvencijada que yo no reconocía. El unicornio de peluche de Coralia y el dinosaurio de Lázaro estaban sentados en las almohadas, 2 centinelas tristes en un reino de hormigón y tuberías. Una telaraña se extendía perezosamente desde la esquina del techo hasta el poste de la cama de Lázaro. ¿Mamá? ¿Papá? Mi voz fue un susurro ahogado, pero en la acústica cavernosa del sótano, sonó como un grito. Los pasos en el piso de arriba me alertaron. Mi madre, Ofelia, apareció en lo alto de la escalera, con su sonrisa perpetuamente serena que nunca llegaba a sus ojos. Ah, Elodia, qué bueno que llegaste. No hagas un drama, por favor. La calma en su voz era más alarmante que cualquier grito. Detrás de ella, apareció mi padre, Héctor, un hombre corpulento cuya presencia llenaba cualquier espacio. Se cruzó de brazos, su postura era una muralla. ¿Qué es esto? Pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Señalé el lamentable campamento que antes había sido el santuario de mis hijos. ¿Por qué están sus cosas aquí abajo? Hicimos algunos cambios necesarios, dijo mi padre, su voz grave y sin un ápice de disculpa. Tu hermano Silas necesitaba un espacio adecuado para su trabajo de diseño, y el bebé Tadeo se merece una habitación infantil como Dios manda, no un rincón en nuestro cuarto. Como Dios manda. Las palabras resonaron en mi cabeza. El bebé Tadeo, mi sobrino de 6 meses, el hijo de mi hermano menor, Silas. El heredero. El nieto dorado. ¿Y mis hijos no se merecen una habitación? Repliqué, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Tenían una. Arriba. Con ventanas. Ofelia suspiró, un sonido de mártir que había perfeccionado a lo largo de los años. Elodia, por favor. La situación de Silas es diferente.
Está tratando de construir un futuro para su familia. Tus hijos son más grandes, son fuertes, pueden adaptarse. Pueden adaptarse. La frase era un cuchillo. Significaba, sus necesidades no importan. Significaba, son un inconveniente. Me di la vuelta y miré el espacio. Las paredes de hormigón sudaban humedad. Podía oler el moho, un olor que conocía demasiado bien de mis visitas a clientes con problemas de contabilidad y de infraestructura. Lázaro. Mi hijo tenía asma. Lázaro no puede dormir aquí, dije, mi voz ahora fría y afilada. El asma. La humedad lo va a matar. Héctor resopló. ¿Matar? No seas tan melodramática. Un poco de aire húmedo no le ha hecho daño a nadie. Yo crecí jugando en zanjas y aquí estoy. En ese momento, la voz de mi difunto esposo, Fabián, resonó en mi memoria tan clara como si estuviera a mi lado. Tú eres más fuerte de lo que crees, mi amor. Nunca dejes que te hagan pequeña. Durante los 3 años desde su muerte, había dejado que me hicieran pequeña. Me mudé de nuevo a esta casa, mi hogar de la infancia, bajo el pretexto de que nos cuidaríamos mutuamente. Pero la verdad era que yo pagaba más del 60% de los gastos, trabajaba horas extras para cubrir la hipoteca y los servicios, mientras ellos consentían a Silas y su nueva familia. Me sentía culpable, no por ser una carga, sino por no estar siendo la mujer fuerte que Fabián sabía que era. La mujer que mis hijos necesitaban que fuera. Esto no se va a quedar así, dije, mi voz baja pero firme. Ofelia sonrió, una sonrisa tensa y condescendiente. Claro que no, querida. Ya le dije a tu padre que pondremos una alfombra bonita en cuanto tengamos algo de dinero extra. Ahora sube, la cena casi está lista. Se dieron la vuelta y subieron, dejándome sola en el sótano con las vidas desplazadas de mis hijos. La luz del foco se balanceó ligeramente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes manchadas de humedad. No, esto no se iba a quedar así. Pero ellos no entendían. No se trataba de una alfombra. Se trataba de una guerra. Y acababan de darme la única arma que necesitaba, la certeza de que para ellos, mis hijos y yo éramos completamente prescindibles. Esa noche, arropé a mis hijos en sus camas frías y húmedas. Coralia, siempre tan perceptiva, no dijo nada, pero sus hombros estaban tensos y se acurrucó bajo las sábanas como si quisiera desaparecer. Lázaro, sin embargo, no pudo ocultar su malestar. Empezó a toser en cuanto su cabeza tocó la almohada, una tos seca y persistente que resonaba en el silencio del sótano. Mamá, huele raro aquí, dijo entre ataques de tos, sus grandes ojos fijos en los míos, buscando una explicación que yo no podía darle. Lo sé, mi amor. Es solo temporal, mentí, mientras le frotaba la espalda y le daba su inhalador. La palabra, temporal, se sintió como ceniza en mi boca. Después de que finalmente se durmieron, subí las escaleras. La casa estaba en silencio, excepto por el murmullo del televisor en la sala de estar, donde mis padres veían su telenovela nocturna. Pasé de largo, sin querer enfrentarlos de nuevo. No todavía. En mi pequeña área de dormir improvisada en un rincón de la sala, me senté en la oscuridad, y las paredes de mi mente se convirtieron en un museo. Un museo de agravios, lleno de exhibiciones de una vida de favoritismo y desdén. La primera exhibición era de hacía casi 20 años. Silas, mi hermano, se graduaba de la preparatoria. Mis padres, con gran fanfarria, le regalaron un Volkswagen sedán de segunda mano. Para que pueda moverse, buscar trabajo, empezar su vida de hombre, había dicho mi padre con orgullo. 2 años después, yo me gradué de la universidad, con honores en contabilidad, la primera de la familia en obtener un título. Mi celebración fue una cena en un restaurante de cadena. Cuando pregunté tímidamente sobre la posibilidad de un coche para ir a mis entrevistas, mi madre me dijo, «Ay, Elodia, no seas malagradecida. Además, el transporte público es muy bueno. Tienes que aprender a ahorrar». Caminé por el pasillo de mi memoria hasta la siguiente exhibición, la boda de Silas.
Mis padres vaciaron una parte de sus ahorros para pagar un salón elegante, un banquete para 200 personas y un grupo de música en vivo. Nuestro hijo se casa solo una vez, decían a quien quisiera escuchar. Cuando yo me casé con Fabián un año después, en una ceremonia civil sencilla y una comida en el jardín de unos amigos, mi madre no dejó de suspirar. Qué lástima que no pudieron tener algo más formal, le dijo a una tía, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Fabián, con su sonrisa fácil, me tomó de la mano y me susurró, no necesitamos su aprobación. Tenemos nuestro amor, y eso es un banquete que dura toda la vida. ¿Cómo lo extrañaba? La exhibición más reciente y dolorosa era la de los últimos 3 años, desde que Fabián murió en ese estúpido accidente de coche y yo volví a esta casa con el corazón roto y 2 niños pequeños. Al principio, parecía un refugio. Estamos aquí para apoyarte, me habían dicho. Pero el apoyo se convirtió rápidamente en expectativa. Cuando conseguí un buen trabajo en una firma de contadores, sus caras mostraron alivio, no orgullo. Qué bueno, Elodia, así podrás ayudarnos con los gastos, dijo mi padre. Y lo hice. Empecé pagando el internet y el cable. Luego la cuenta de la luz. Luego una parte de la hipoteca. Cuando Sila se casó con Berenice y se mudaron al segundo piso de la casa, temporalmente, hasta que ahorren, mi contribución aumentó para cubrir la comida de 5 personas. Ahora, con la llegada del bebé Tadeo, yo estaba pagando más del 60% de todo, trabajando horas extras durante la temporada de impuestos hasta el punto del agotamiento, mientras mi hermano se quejaba de que no encontraba inspiración creativa para sus proyectos de diseño gráfico. Cada recuerdo era una capa más de pintura sobre el retrato de mi invisibilidad. Yo no era una hija, era una inversión, una utilidad. Mis hijos no eran nietos amados, eran una carga secundaria, un daño colateral en la gran saga de Silas, el príncipe heredero. El sonido de la tos de Lázaro subió desde el sótano, un eco hueco que me sacó de mi trance. Me levanté y bajé de nuevo. Estaba sudando a pesar del frío del sótano. Le tomé la temperatura, normal. Pero su respiración era sibilante, un silbido apenas audible que para una madre es tan alarmante como una sirena de bomberos. Mientras sostenía su pequeña mano, miré a mi alrededor. A la ropa de Coralia colgada de un tubo. A los libros de la escuela apilados en el suelo para evitar la mancha de humedad de la pared. Y entendí. Esto no era solo una injusticia. Era un peligro. Estaban poniendo en riesgo la salud de mi hijo por conveniencia, por favoritismo. La tristeza que me había atenazado se evaporó, y en su lugar, algo nuevo y duro comenzó a formarse en mi pecho. No era odio. Era algo más frío, más calculador. Era la resolución de una contadora que mira una hoja de balance y ve que las cifras simplemente no cuadran. La deuda que me debían no era solo emocional. Y el pago iba a ser mucho más alto de lo que jamás podrían imaginar. Volví a subir las escaleras, y esta vez, no evité la sala. Me paré en el umbral. Mis padres ni siquiera notaron mi presencia, sus ojos pegados a la pantalla. Buenas noches, dije, mi voz tan tranquila que lo sobresaltó. Mi madre se giró, parpadeando. Buenas noches, hija. ¿Necesitas algo? No, respondí, y una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. Ya tengo todo lo que necesito. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla de normalidad forzada. Por las mañanas, yo preparaba el desayuno para todos en una cocina que se sentía cada vez menos mía, esquivando a Berenice, mi cuñada, que calentaba agua para el biberón de Tadeo con un aire de propietaria. Mis padres arrullaban al bebé, haciendo un escándalo por cada gorgoteo, mientras mis propios hijos comían en silencio, encogidos, como si intentaran ocupar el menor espacio posible. La tos de Lázaro se convirtió en la banda sonora de nuestras noches. Se aferraba a él, un monstruo invisible que lo sacudía en la oscuridad húmeda del sótano. Compré con mi propio dinero un deshumidificador caro, una máquina blanca y robusta que prometía un aire más limpio. Lo instalé junto a su cama y el primer día pareció ayudar. El zumbido constante del aparato era un sonido reconfortante para mí, el sonido de la acción, de la protección.
Pero no para mi madre. Ese aparato hace un ruido infernal, él odia, se quejó a la mañana siguiente, mientras se servía café. Apenas pude dormir anoche. El ruido significa que está funcionando, mamá. Está quitando la humedad del aire. Es por el asma de Lázaro. Ella agitó la mano con desdén. Ay, por favor. Es solo una tos. Todos los niños tosen. Lo estás consintiendo demasiado. Además, ¿viste la cuenta de la luz el mes pasado? Esa cosa debe consumir una fortuna. Me quedé mirándola, con la taza de café a medio camino de mis labios. ¿Acababa de poner el costo de la electricidad por encima de la salud de su nieto? La pregunta se respondió sola. Por supuesto que sí. La situación llegó a un punto crítico una semana después. Yo estaba en mi escritorio, tratando de concentrarme en una auditoría compleja para un cliente importante, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Coralia. Mamá, la maestra de ciencias quiere hablar contigo. Lázaro tuvo un ataque de tos muy fuerte en clase y no podía parar. Tuvieron que llevarlo a la enfermería. El pánico me heló la sangre. Salí de la oficina con una excusa apresurada y conduje a la escuela. Encontré a mi hijo en la enfermería, pálido y con los ojos llorosos, aferrado a su inhalador. La enfermera me explicó que se había asustado mucho. Esa tarde, la indiferencia de mi familia fue ensordecedora. Cuando les conté lo que había pasado, mi padre apenas levantó la vista del periódico. Ya ves, tanto escándalo por nada. El niño está bien. Mi madre fue peor. Seguro lo hizo para llamar la atención. Sabe que te preocupas y se aprovecha. Fue entonces cuando sucedió el verdadero punto de quiebre. Más tarde esa noche, mientras buscaba unos documentos fiscales en mi habitación, me di cuenta de que necesitaba un estado de cuenta antiguo que recordaba haber guardado en una caja con otras pertenencias de Fabián. La caja había estado en el fondo de mi armario durante 3 años, un mausoleo de recuerdos que rara vez me atrevía a abrir. Al remover carpetas y álbumes de fotos, mis dedos rozaron un sobre grande y abultado de un bufete de abogados que no reconocí. El remitente era el abogado personal de Fabián. Lo saqué, extrañada. Recordaba haber resuelto todo lo del seguro de vida y sus pocas inversiones hacía años. ¿Qué podía ser esto? Mi primer impulso fue guardarlo. El dolor de cualquier cosa relacionada con la burocracia de su muerte todavía era agudo. Pero algo en el peso del sobre, en la formalidad del membrete, me detuvo. Lo dejé sobre mi escritorio improvisado, un recordatorio silencioso en medio del caos de mis papeles de trabajo. Lo veré más tarde, me dije. Estaba demasiado agotada emocionalmente para enfrentarme a más sorpresas. Bajé al sótano para ver a los niños. Lázaro ya dormía, pero su respiración era un trabajo forzado. Me senté a su lado y escuché. Y mientras escuchaba el silbido de sus pulmones luchando por aire, oí otra cosa. Las voces de mi madre y mi hermano Silas, flotando desde la cocina directamente encima de nosotros. Entonces Berenice vio un cochecito nuevo, es europeo, una maravilla, pero cuesta un dineral, decía Silas. No te preocupes, hijo, respondió la voz melosa de mi madre. Tu hermana acaba de recibir su bono de fin de año. Hablaré con ella. Siempre ha sido tan comprensiva. Entenderá que Tadeo es la prioridad ahora. La palabra, comprensiva, fue como un golpe en el estómago. No era comprensión. Era explotación. Estaban planeando desviar el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente, el dinero que necesitaba para cuidar de mis hijos, para comprar un cochecito de lujo para el nieto que sí importaba. Una calma gélida se apoderó de mí. La ira, el dolor, la frustración, todo se desvaneció, dejando solo una claridad absoluta y aterradora. Ya no se trataba de luchar por mi lugar en la familia. Ya no se trataba de pedir respeto. Se trataba de supervivencia. Me levanté, apagué el ruidoso deshumidificador que tanto molestaba a mi madre y subí las escaleras. El sobre del abogado de Fabián seguía sobre la mesa. Mi mirada se posó en él.
Ya no era un misterio doloroso. De repente, se sintió como una posible respuesta. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie. No había ira en mi corazón, ni lágrimas en mis ojos. Había un silencio profundo, el tipo de silencio que precede a un terremoto. Mientras la casa dormía, yo me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y mi computadora portátil. La contadora en mí tomó el control. Los sentimientos eran un pasivo, los datos y la estrategia eran activos. Lo primero que hice fue llamar a mi jefe, el señor Beltrán. Señor Beltrán, buenos días. Soy Elodia. Quería hablarle sobre el proyecto de auditoría para la constructora Garcés. Sé que dije que no podía tomarlo por las horas extra, pero mi situación ha cambiado. Me gustaría aceptarlo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elodia, esa es una excelente noticia, pero es un proyecto enorme. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? Estoy segura, respondí, mi voz firme. Lo necesito. Colgué el teléfono sabiendo que acababa de duplicar mi carga de trabajo, pero también mis ingresos. El dinero era poder, y yo necesitaba todo el poder que pudiera conseguir. Mi siguiente paso fue abrir una nueva cuenta bancaria en línea, una que solo yo conocía. Configuré la domiciliación de mi nuevo sueldo de freelance directamente a esa cuenta. El dinero que mi madre planeaba, pedirme prestado, para el cochecito europeo nunca llegaría a sus manos. Era mi fondo de guerra. Ese día, en la oficina, durante mi hora de comida, no comí. En su lugar, empecé a documentar. Creé una hoja de cálculo. En la primera columna, detallé cada gasto del hogar que yo había cubado en los últimos 6 meses, hipoteca, luz, agua, gas, supermercado, internet. En la segunda columna, anoté las escasas contribuciones de mi hermano. El desequilibrio era obsceno. Luego, abrí un documento de Word y empecé a escribir un diario. No un diario de sentimientos, sino de hechos. Fecha: 15 de octubre. Lázaro usó su inhalador 3 veces durante la noche. Humedad relativa en el sótano, 85%. Nota: mi madre se quejó del ruido del deshumidificador. Fecha: 16 de octubre. Encontré moho negro creciendo detrás de la cómoda de Coralia. Tomé fotografías. Las fotos. Me convertí en una fotógrafa forense en mi propia casa. Con el teléfono, tomaba fotos de las manchas de humedad, de la ropa de mis hijos que siempre olía a cerrado, del lector del medidor de luz para demostrar el consumo del deshumidificador. Cada foto era una prueba. Cada entrada en el diario, un testimonio. Mi comportamiento en casa cambió. Dejé de discutir. Dejé de pedir. Me volví una sombra sonriente y complaciente. Claro, mamá, trabajaré desde casa el viernes para que puedas ir a tu clase de yoga, decía, mientras en mi cabeza calculaba las horas extra que tendría que trabajar el fin de semana para compensar. Sí, Silas, entiendo que necesitas silencio para tu proceso creativo, asentía, mientras documentaba cómo él pasaba la mayor parte del día viendo series en Netflix. Mi familia interpretó mi silencio como sumisión. Como una derrota. Me veían como la hija obediente, la hermana comprensiva. No tenían idea de que estaban tratando con una estratega. Fabián siempre se había reído de cómo yo organizaba nuestras vacaciones. Planeas una semana en la playa como si fuera una invasión militar, decía con cariño. Cada detalle, cada contingencia. Tenía razón. Y esta era la invasión más importante de mi vida. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi computadora, con los planos de la constructora Garcés extendidos a mi alrededor, mi madre entró en la sala. Hija, sigues despierta. Te vas a enfermar. Estoy bien, mamá. Es mucho trabajo. Se sentó a mi lado, su rostro suavizado por la luz de la lámpara. Por un momento, pareció la madre que yo anhelaba. He estado pensando, sobre el cochecito de Tadeo. Sé que es caro, pero... No te preocupes, mamá, la interrumpí,
sin levantar la vista de la pantalla. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Ella sonrió, aliviada. Sabía que entenderías. Eres una buena hija, Elodia. Me dio unas palmaditas en el hombro y se fue a la cama. Yo me quedé mirando la pantalla, pero ya no veía los números. Veía un campo de batalla. Y ella no tenía idea de que yo ya había movido mis piezas más importantes. La palabra, comprensiva, resonó de nuevo, pero esta vez no me dolió. Me dio fuerza. Iban a aprender, de la manera más dura posible, lo que realmente significaba mi comprensión. Y el sobre del abogado de Fabián, que seguía en mi escritorio, parecía casi vibrar, esperando su momento. El punto de no retorno llegó un martes por la tarde. El aire de otoño era fresco y prometía lluvia, pero dentro del consultorio del doctor Cuevas, el ambiente era pesado y cargado. Lázaro estaba sentado en la camilla de exploración, pequeño y frágil bajo la luz fluorescente, mientras el doctor escuchaba atentamente su pecho con el estetoscopio. Había solicitado la cita esa misma mañana, después de una noche particularmente mala en la que la tos de Lázaro se había convertido en un jadeo alarmante que me mantuvo despierta, con la mano en su espalda, sintiendo la vibración de su lucha por cada bocanada de aire. El doctor Cuevas era un hombre de unos 60 años, con una reputación de ser brillante, pero también increíblemente directo. No era un hombre que endulzara las malas noticias. Cuando terminó, se quitó el estetoscopio y me miró por encima de sus gafas de montura de alambre. Su expresión era grave. Señora, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Voy a ser completamente honesto con usted. La condición de Lázaro no es ampliamente asma crónica. Lo que estoy escuchando en sus pulmones es una inflamación severa, una reacción bronquial aguda a un alérgeno ambiental persistente. Tragué saliva, el corazón martilleándome contra las costillas. ¿Un alérgeno? ¿Como el polen? Él negó con la cabeza lentamente. No. Esto es consistente con una exposición continua a esporas de moho. Moho de alta concentración. ¿Ha habido alguna fuga de agua en su casa? ¿Alguna inundación? ¿Algún área con humedad constante? La imagen del sótano inundó mi mente, las paredes manchadas, el olor penetrante, la ropa de mis hijos que nunca se secaba del todo. Mis hijos duermen en el sótano de la casa de mis padres, confesé, la voz apenas un susurro. La vergüenza era una ola caliente que me subía por el cuello. La mirada del doctor Cuevas no era de juicio, sino de una intensa seriedad. Se inclinó hacia adelante. Señora, escúcheme con atención. Esto ha dejado de ser una sugerencia o una recomendación. Como médico de su hijo, le estoy dando una orden. Debe sacarlo de ese ambiente inmediatamente. No mañana. No la próxima semana. Hoy. La exposición continua está causando un daño que podría volverse permanente. Estamos hablando de una capacidad pulmonar reducida de por vida. Las palabras, daño permanente, resonaron en la habitación silenciosa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Toda mi planificación silenciosa, mi estrategia de ahorro, mi venganza a largo plazo, todo eso parecía trivial, estúpido, frente a la realidad de que cada noche que mi hijo pasaba en ese sótano, estaba perdiendo un pedazo de su futuro, de su salud. Le daré una carta, continuó el doctor, ya sacando una hoja con membrete de su escritorio. Una carta firmada por mí, detallando el diagnóstico, los riesgos médicos y la orden explícita de que el niño sea retirado de ese entorno insalubre. No sé cuál sea su situación familiar, y no es mi asunto. Pero esta carta es un documento médico oficial. Úselo como lo necesite. Tomé la carta con manos temblorosas. El papel se sentía pesado, cargado con la gravedad de sus palabras. Era la validación externa, la prueba irrefutable de que no estaba exagerando. No era una madre sobreprotectora. Era una madre que tenía razón. Salí del consultorio aturdida, con Lázaro de la mano. La culpa que había estado royéndome por dentro, la sensación de ser una intrusa en mi propia familia, se desvaneció.
fue reemplazada por una furia pura y cristalina. Una furia dirigida no solo a mi familia, sino a mí misma, por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Esa noche, cuando llegué a casa, no dije nada. Subí directamente a mi habitación. La casa olía a estofado, el aroma del confort y la normalidad que ahora me resultaba repugnante. Mis ojos se posaron en el sobre del abogado de Fabián, que había estado acumulando polvo en mi escritorio durante 2 semanas. Mi plan original había sido ahorrar lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento y desaparecer. Pero la carta del doctor en mi bolso cambió la ecuación. Necesitaba una solución más rápida, más definitiva. Con una extraña sensación de fatalidad, como si estuviera siguiendo un guión escrito hace mucho tiempo, rompí el sello del sobre. Mis dedos, torpes por la adrenalina, sacaron un fajo de papeles. La primera hoja era una carta, escrita a mano con la caligrafía familiar y audaz de Fabián. Mi respiración se atascó en mi garganta. Empecé a leer. El mundo exterior se desvaneció. El olor del estofado, el murmullo del televisor de la planta baja, el peso del agotamiento en mis hombros, todo desapareció. Solo existíamos la hoja de papel, la caligrafía de mi esposo y yo. Mi amor, Elodia, comenzaba la carta. Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante, nublando las palabras. Parpadeé para aclararlas, desesperada por absorber cada trazo de tinta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para tomar tu mano, para decirte lo increíblemente fuerte que eres. Significa que mis peores miedos, no sobre mí, sino sobre ti y cómo te tratarían, se han hecho realidad. Y por eso, mi amor, te pido perdón. Perdón por no estar allí para protegerte. Un sollozo se escapó de mis labios, un sonido ahogado que me esforcé por reprimir. Fabián. Él siempre me había visto, realmente visto. Conocía mi fuerza, pero también conocía las grietas en mi armadura, las debilidades que mi propia familia explotaba tan cruelmente. Seguí leyendo. Siempre supe que tu bondad, tu infinita capacidad para perdonar y comprender, podría ser vista como una debilidad por tu familia. Te aman, a su manera retorcida y egoísta, pero nunca han entendido tu valor. Siempre te han visto como la red de seguridad, nunca como el tesoro que eres. Por eso, hace años, tomé una decisión. Mi ceño se frunció. ¿Una decisión? ¿De qué estaba hablando? Después de que tu padre tuviera esos problemas con su negocio y casi perdiera la casa, me di cuenta de lo frágil que era su mundo. Y supe que si algo me pasaba, te presionarían para que los rescataras, una y otra vez, hasta que no quedara nada de ti. Así que, usé una parte de la herencia de mi abuela, el dinero que estábamos ahorrando para el enganche de nuestra propia casa, y hice algo en secreto. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. Compré la casa, Elodia. La casa en la que viven tus padres. La compré a través de un fideicomiso familiar, con un abogado de confianza como intermediario. Tu padre cree que un inversor anónimo refinanció su deuda y le permitió quedarse como inquilino vitalicio. No tiene idea de que el inversor era yo. Leí la frase de nuevo. Y otra vez. Las palabras no tenían sentido. Compré la casa. La casa es nuestra. No, no podía ser. Miré los otros documentos en el sobre. Eran escrituras, contratos, documentos legales con sellos y firmas. El nombre del fideicomiso era Fideicomiso Familiar Coralia Lázaro. Mi mente daba vueltas, tratando de asimilar la enormidad de lo que estaba leyendo. Fabián, mi práctico y sensato Fabián, había orquestado este plan increíblemente complejo a mis espaldas. Ellos no son los dueños, mi amor. Son inquilinos. Y su derecho a vivir allí de por vida viene con una cláusula, una que mi abogado se aseguró de que fuera inquebrantable. La cláusula 7b. Dice que su residencia está condicionada a proveer un ambiente de vida seguro, estable y saludable para nuestros hijos, Coralia y Lázaro, en caso de que su madre, Elodia, requiera residir en la propiedad. Mis ojos se abrieron de par en par. La carta del doctor Cuevas.
El documento médico oficial que detallaba un ambiente insalubre y peligroso. Era la prueba. La bala de plata. La carta de un médico, un informe escolar, incluso un testimonio de un trabajador social, cualquier prueba documentada de que han violado esa cláusula te da, como única administradora del fideicomiso tras mi fallecimiento, el poder de disolver su contrato de arrendamiento vitalicio. Elodia, mi amor, la casa no es de ellos para que te ofrezcan un rincón. La casa es tuya, para proteger a nuestros hijos. El poder es tuyo. Siempre lo ha sido. Solo tenías que encontrarlo. La carta terminaba con palabras de amor, diciéndome que fuera feliz, que viviera una vida plena, que nunca dejara que nadie apagara mi luz. Pero mi mente estaba atrapada en esa última frase, el poder es tuyo. Me levanté de la silla, mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era un desastre, ojos rojos, pelo revuelto, la palidez del agotamiento. Pero debajo de todo eso, vi algo nuevo. Una chispa. La misma chispa que Fabián siempre decía ver. Lloré entonces, pero no eran lágrimas de tristeza ni de autocompasión. Lloré por la pérdida de este hombre maravilloso que me había amado tanto como para planificar mi protección incluso desde la tumba. Lloré por la rabia de haber sido tan ciega, tan sumisa. Y lloré por el alivio abrumador que me inundó. Mi plan original de escapar parecía ahora ingenuo, infantil. ¿Huir? ¿Por qué huiría de mi propia casa? La furia helada que había sentido antes regresó, pero ahora tenía un propósito, una dirección. Ya no era una víctima planeando su escape. Era una propietaria a punto de hacer una limpieza a fondo. Doblé la carta de Fabián con cuidado y la guardé junto a la carta del doctor. Las dos piezas de papel más importantes de mi vida. Juntas, no eran solo papel. Eran justicia. Eran un testamento, no solo de la muerte de mi esposo, sino del renacimiento de su esposa. El sábado siguiente, la casa bullía de una actividad festiva que me resultaba grotesca. Era el día del bautizo del pequeño Tadeo, y mis padres habían decidido celebrarlo con una gran fiesta en casa. El aire estaba cargado con el olor de la carne asada que mi padre preparaba en el patio y el perfume floral de mi madre. Amigos y familiares llenaban la sala de estar, riendo, bebiendo y arrullando al rey de la casa, que estaba en brazos de una radiante Berenice. Silas, mi hermano, se pavoneaba entre los invitados, aceptando felicitaciones como si hubiera ganado un premio Nobel. Habían transformado la antigua habitación de mis hijos en una guardería de revista, paredes azul pastel, una cuna de madera de abedul y un móvil de planetas que giraba suavemente. Era una escena de perfecta felicidad doméstica, construida sobre la base húmeda y mohosa del sótano donde mis propios hijos estaban exiliados. Me movía entre la gente con una sonrisa fija en mi rostro, una máscara de serenidad que ocultaba el hielo que se había formado en mis venas. Ayudaba a servir bebidas, rellenaba platos de botanas, interpretaba el papel de la hija barra diagonal hermana obediente por última vez. Cada que hermosa familia, de un invitado, cada risa despreocupada de mis padres, era como combustible para el fuego frío que ardía dentro de mí. Mis hijos se mantenían cerca de mí, como dos pequeños satélites orbitando un planeta oscuro. Coralia, con su sabiduría silenciosa, sabía que algo estaba a punto de suceder. Me apretaba la mano de vez en cuando, sus ojos buscando los míos, pidiendo una confirmación que yo le daba con una leve inclinación de cabeza. Lázaro estaba callado, su inhalador metido en el bolsillo de su pantalón como un amuleto. Mi tía Jacinta, la hermana menor de mi madre y la única con una pizca de sentido común en la familia, me encontró junto a la mesa de postres. «¿Te ves, tranquila, Elodia?», dijo, su mirada aguda examinando mi rostro. «Demasiado tranquila». «Solo estoy observando, tía», respondí, mi voz baja. «Recordando quién es quién». Ella asintió lentamente, entendiendo lo que no decía. «Haz lo que tengas que hacer, mija». Ya fue suficiente. El momento llegó después del pastel. Mi padre, Héctor, con la cara enrojecida por la cerveza y el orgullo, pidió la atención de todos, golpeando un tenedor contra su copa. «Familia.
Amigos, dijo en voz alta. Quiero proponer un brindis. Por mi nieto, Tadeo. Por la continuación de nuestro apellido. Por el legado de esta familia, que se fortalece con cada nueva generación. Por la sangre que nos une. La gente aplaudió y levantó sus copas. Salud, corearon. Todos menos yo. Me quedé quieta, mi copa intacta sobre la mesa. El silencio se extendió lentamente desde mi rincón hasta llenar toda la habitación, a medida que la gente se daba cuenta de que yo no estaba participando. Mi padre frunció el ceño, confundido. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Con una calma que no sentía pero que proyectaba a la perfección, me levanté. Tomé mi bolso del suelo y saqué 2 sobres. Los coloqué suavemente sobre la mesa del comedor. Gracias por tus hermosas palabras, papá, dije, mi voz clara y resonante en el silencio repentino. Y hablando de legados y de esta casa, me gustaría compartir algo con ustedes. Caminé hacia el centro de la habitación. Todos los ojos estaban fijos en mí. Como muchos saben, durante los últimos 3 años, mis hijos y yo hemos vivido aquí, bajo este techo. Y he estado agradecida. Pero recientemente, he descubierto que mi gratitud estaba mal dirigida. Mi madre dio un paso adelante. Elodia, ¿qué estás haciendo? No es el momento ni el lugar. Al contrario, mamá, la interrumpí, mi voz sin inflexiones. Este es exactamente el momento y el lugar. Porque todos ustedes son testigos de la hermosa familia que somos. Abrí el primer sobre y saqué la carta del doctor Cuevas. Este documento es una carta del pediatra de Lázaro. Detalla cómo el moho y la humedad del sótano, el lugar donde ustedes decidieron que mis hijos debían dormir, están causando un daño potencialmente permanente en sus pulmones. Lo describe como un ambiente médicamente insalubre y peligroso. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Berenice perdió todo su color. Silas me miraba con puro odio. Y este otro documento, continué, abriendo el segundo sobre y sacando los papeles del fideicomiso, es un poco más complicado. Resulta que hace años, mi difunto esposo, Fabián, compró esta casa. El jadeo colectivo fue audible. Mi padre dio un paso adelante, su rostro amoratado por la incredulidad y la furia. ¿Qué estupidez estás diciendo? No es una estupidez. Es un hecho legal. La compró a través de un fideicomiso familiar para proteger a nuestros hijos. Verán, esta casa no es suya. Es mía. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Y su derecho a vivir aquí, su contrato de arrendamiento vitalicio, dependía de una sola cláusula: proveer un ambiente seguro y saludable para mis hijos. Levanté la carta del doctor. Como pueden ver, han violado esa cláusula de la manera más atroz posible. El mundo pareció detenerse. Nadie se movía. Nadie respiraba. Así que no nos vamos a ir, dije, mi voz ahora cortante como el vidrio. Ustedes lo harán. El fideicomiso me da la autoridad total. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. El caos estalló. Mi madre soltó un grito y se llevó las manos al pecho, como si estuviera sufriendo un ataque. Héctor se abalanzó hacia mí, pero fue detenido por el esposo de una prima. Silas empezó a gritarme, llamándome víbora, traidora, loca. Los invitados se miraban unos a otros, algunos con horror, otros con una fascinación morbosa. Yo no reaccioné. Me quedé de pie, serena, mientras el mundo que ellos habían construido se derrumbaba a su alrededor. Llamé a Coralia y a Lázaro, que me esperaban cerca de la puerta. Mi tía Jacinta ya los tenía bajo su protección. Vámonos, le dije. Mientras salíamos, dejando atrás los gritos y las acusaciones, me sentí más ligera que nunca. El aire de la noche era fresco y limpio. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Y supe, con una certeza absoluta, que mis hijos también podrían hacerlo. Los 30 días siguientes fueron un infierno silencioso.
Me negué a hablar directamente con mis padres o mi hermano. Toda la comunicación se hizo a través del abogado del fideicomiso, un hombre estoico que ejecutó mis instrucciones con una eficiencia implacable. La guerra se libró a través de cartas certificadas y llamadas telefónicas tensas. La campaña de difamación, por supuesto, fue inmediata y brutal. Mi madre llamó a cada tía, primo y amigo de la familia para contarle su versión, que yo había sufrido una crisis nerviosa, que estaba siendo manipulada por un novio secreto, que había falsificado documentos para robarles la casa a mis propios padres ancianos. Algunos la creyeron. Sus números de teléfono fueron los primeros que bloqueé. Otros, como mi tía Jacinta, se convirtieron en mi feroz defensa. Ya era hora, le gritó a mi madre por teléfono, una conversación que luego me relató con gran satisfacción. Cosechas lo que siembras, Ofelia. Trataste a esa niña como tu cajero automático y a sus hijos como muebles viejos. ¿Qué esperabas? Durante ese mes, mis hijos y yo vivimos en un hotel económico, un gasto que cubrí con el fondo de guerra que había estado construyendo. Fue un tiempo extraño, suspendido. Vivíamos entre maletas, pero por primera vez nos sentíamos en casa. Veíamos películas en la cama, pedíamos pizza y hablábamos. Hablábamos de verdad. Coralia me contó lo asustada que había estado, no solo por el sótano, sino por mí, por la tristeza que veía en mis ojos. Lázaro, lejos del moho, dejó de toser por las noches. Empezó a dibujar de nuevo, sus cuadernos llenándose de cohetes y galaxias lejanas. Estaban sanando. Y yo también. El día de la mudanza, fui a la casa sola. Estaba vacía, pero llena de los fantasmas de su resentimiento. Habían dejado suciedad, algunos muebles rotos y un silencio cargado de odio. No importaba. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, no sentí triunfo, sino una profunda y tranquila paz. Contraté a un equipo de limpieza profesional y a especialistas en eliminación de moho. Quería borrar hasta el último vestigio de la enfermedad, tanto la física como la emocional. La nueva vida comenzó lentamente. Pintamos las paredes de colores brillantes. Coralia finalmente tuvo su propio cuarto, que pintó de un lavanda intenso. Lázaro eligió un azul profundo para el suyo y colgamos en el techo estrellas que brillaban en la oscuridad. La casa, que una vez fue una prisión de obligaciones, se convirtió en nuestro lienzo. Recibí el ascenso que me había ofrecido el señor Beltrán. El nuevo sueldo no solo me dio seguridad, sino también una confianza que no sabía que había perdido. Empecé a sonreír más. Empecé a dormir noches enteras. Unos meses después, cuando el otoño daba paso al invierno, Héctor, mi padre, apareció en mi puerta sin avisar. Estaba más delgado, más viejo. Sus ojos, antes llenos de una autoridad arrogante, ahora estaban nublados por la incertidumbre. Tu hermano está en problemas, dijo, sin siquiera un saludo. Berenice lo dejó. Se llevó al niño. No puede pagar el alquiler de su nuevo apartamento. Tu madre está destrozada. Lo escuché sin interrumpir. Esperaba sentir algo, lástima, rabia, una punzada de la vieja culpa. Pero no sentí nada. Solo un vasto y tranquilo distanciamiento. Quiere que lo ayudes, continuó, su voz apenas un murmullo. Que lo dejes volver. Solo por un tiempo. Miré más allá de él, hacia el interior de mi casa, donde podía oír a Coralia practicando una nueva canción en su guitarra y a Lázaro riendo a carcajadas con un programa de televisión. El sonido de su felicidad era la única respuesta que importaba. Lo pensaré, papá, dije, y mi voz era la de una extraña, cortés pero firme. Pero si alguna vez hay una posibilidad de reconciliación, tendrá que ser en mis términos. Respeto. Igualdad. Y terapia familiar obligatoria para todos. Esas son mis condiciones. Él me miró, y supe que no entendía. Quizás nunca lo haría. Asintió lentamente y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. Mi esposo, Fabián, me había dado el poder para proteger a mis hijos. Usé ese poder.
Hice justicia para ellos, pero en el proceso, destruí la familia en la que nací. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto, ¿hice lo correcto al romper esos lazos para siempre, o debería haberles dado la oportunidad de sanar, por remota que fuera? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?